Algo monumental acaba de ocurrir dentro del Vaticano, algo que ha tomado por sorpresa a teólogos, obispos, cardenales, periodistas, por supuesto, a millones de fieles católicos alrededor del mundo. Mientras estás viendo este vídeo, la Iglesia Católica está viviendo un terremoto silencioso, uno que no se siente con los pies, sino con el alma. Hace apenas unas horas, el Papa León XIV ha firmado un nuevo documento doctrinal de impacto global titulado Nova Lux Veritatis, una nueva luz de la verdad. Un texto que, aunque corto, está rompiendo con más de 1000 años de tradición y entre sus páginas el Santo Padre ha anunciado algo que nadie esperaba, la prohibición inmediata de 10 enseñanzas históricas de la Iglesia. Enseñanzas que durante siglos fueron consideradas incuestionables, verdades absolutas, pero que a partir de hoy ya no podrán ser enseñadas por ningún sacerdote, predicador o institución católica. Sí. Has oído bien, prohibidas. Y no por razones políticas ni por concesiones sociales, sino porque, según palabras del mismo documento, no reflejan la plenitud del rostro misericordioso de Dios. Este anuncio ya ha provocado crisis internas, cartas de protesta, renuncias en bloque y un verdadero estado de conmoción dentro de algunos seminarios. Pero para comprender la magnitud de esta revolución doctrinal, tenemos que ir una por una. Y hoy comenzamos con la más impactante de todas. Enseñanza 1, la condena eterna. Como dogma absoluto. Durante siglos, generaciones enteras de católicos han crecido bajo una imagen aterradora y rígida del destino final del alma. Infierno eterno, sin redención, sin apelación, sin salida. La enseñanza tradicional sostenía que las almas que morían en estado de pecado mortal iban al infierno para siempre. Una eternidad de sufrimiento consciente, castigo perpetuo y separación irreversible de Dios. Esta doctrina fue durante mucho tiempo uno de los pilares más temidos, pero aceptados, del catecismo. Una enseñanza que moldeó generaciones, motivó conversiones, atemorizó a fieles. Y, en muchos casos, fue usada como arma de control espiritual. Sin embargo, el nuevo documento, Nova Lux Veritatis lo deja claro. Dios no crea almas para la desesperación eterna. La condena perpetua no es compatible con el corazón del Evangelio. Estas palabras no son solo poesía eclesial, son una declaración doctrinal. A partir de ahora, queda prohibido enseñar que el infierno es eterno en sentido literal irreversible. Sí, existirá una consecuencia para el mal. Sí, hay una separación real del amor divino cuando el alma se niega a él. Pero según el nuevo texto, esa separación no es absoluta ni definitiva. El documento introduce una nueva visión inspirada en los primeros padres de la Iglesia, particularmente en San Gregorio de Nisa, Orígenes de Alejandría. Una visión de purificación progresiva, no de castigo infinito. Las almas no son desechables. Ningún ser humano que ha nacido de Dios puede ser olvidado para siempre. La misericordia es la última palabra de la historia. Este cambio es profundo, radical y para muchos inaceptable. Ya hay dioses y centeras que han entrado en crisis por esta nueva postura. Algunos obispos más conservadores la consideran una herejía disfrazada de compasión y
Han advertido que esta apertura podría desmoralizar a los fieles y quitar el sentido de urgencia al arrepentimiento. Pero el Vaticano ha sido enfático. El Papa León XIV ha dicho que la teología del miedo no puede ser el rostro de Cristo, que el amor que se entrega en la cruz no puede terminar en un abismo eterno sin salida. ¿Qué dice exactamente? ¿La nueva enseñanza? La nueva formulación, que entrará en vigor de inmediato en todos los seminarios, universidades católicas y espacios de formación pastoral es la siguiente. La Iglesia enseña que la justicia de Dios es inseparable de su misericordia y que ninguna alma puede ser condenada eternamente sin la posibilidad de redención. El infierno, entendido como estado de separación del amor divino, no es definitivo, sino parte de un proceso purificador donde Dios sigue obrando, incluso más allá de la muerte. Con esto, se deroga el uso del infierno como un elemento de coerción pastoral y se prohíbe predicar que hay almas destinadas a la condenación eterna desde su nacimiento. ¿Qué implicaciones tiene esto? Este cambio afecta directamente a la predicación dominical, la catequesis infantil, la enseñanza en seminarios, el contenido de los libros de teología moral, las homilías en funerales. Pero también reabre preguntas profundas. ¿Qué es el juicio final ahora? ¿Aún existe el purgatorio? ¿Qué sucede con personas como Hitler o criminales atroces? El documento no da respuestas específicas a cada caso, pero deja algo claro. La justicia divina no se reduce a un castigo, sino a una restauración total. El mal será vencido, pero no a través de un infierno perpetuo, sino mediante la irradiación definitiva del amor que todo lo sana, la reacción mundial. Mientras algunos fieles han recibido la noticia con lágrimas de esperanza, otros han entrado en verdadero pánico teológico. En redes sociales el hashtag infierno no eterno se ha vuelto tendencia global. Algunos sacerdotes tradicionalistas han anunciado que desobedecerán la orden papal. Incluso un grupo de cardenales ha solicitado una audiencia urgente con el Papa para reconsiderar la redacción. Pero el Vaticano ha sido claro, no habrá marcha atrás. El Papa León XIV ha citado a San Pablo en su homilía matutina. ¿Dónde está muerte, tu victoria? ¿Dónde está infierno, tu aguijón? Y añadió una frase que está recorriendo el mundo. Sí. El amor de Dios no puede derrotar el infierno, entonces no es amor y no es Dios. El debate teológico que se decir. Con esta nueva directiva, la Iglesia entra en una nueva era, una donde la imagen del Dios juez da paso al Dios médico, donde la justicia se entiende no como castigo, sino como restauración. Teólogos de renombre ya están escribiendo libros. Monjes contemplativos están cambiando sus liturgias y muchos fieles sencillamente están intentando procesarlo todo. ¿Por qué? Si esto es verdad, si no hay una condena eterna como verdad incuestionable, entonces todo cambia. Nuestra idea del pecado, nuestra urgencia de arrepentimiento, nuestra imagen del más allá y sobre todo nuestra imagen de Dios. Y esto es solo el principio. Lo que viene a continuación es incluso más controversial. En la parte 2 hablaremos de la enseñanza número 2, que ha sido también prohibida a partir de hoy, una enseñanza relacionada con el papel de la mujer y que está generando
Reacciones encontradas dentro y fuera del Vaticano. Antes de cerrar, déjame un comentario aquí abajo. ¿Tú qué opinas sobre esta primera enseñanza prohibida? ¿Crees que el infierno eterno debe ser eliminado del pensamiento católico? ¿O piensas que esto es un paso demasiado arriesgado para la fe? ¿Tu opinión es crucial? Estés donde estés en el mundo. Nos vemos en la próxima entrega. Y. Recuerda, la historia de la Iglesia está cambiando y tú estás siendo testigo. Algo insólito está ocurriendo en este momento dentro del corazón de la Iglesia católica. Y si aún no has visto la parte 1, te invito a hacerlo antes de seguir, porque lo que vamos a revelar hoy no solo desafía siglos de tradición, sino que también toca fibras sensibles que afectan la identidad espiritual de millones de creyentes. Estamos hablando de Nova Lux Veritatis, el nuevo documento firmado por el Papa León XIV, que prohíbe, sí, prohíbe la enseñanza de 10 pilares tradicionales del catolicismo. En la parte 1 vimos cómo el Papa eliminó la condena eterna como dogma absoluto, declarando que la misericordia es la última palabra de la historia. Pero lo que viene ahora toca un tema aún más tabú. Hoy exploramos las enseñanzas 2 y 3 que han sido oficialmente desautorizadas y eliminadas del magisterio vivo de la Iglesia. Enseñanza 2, la exclusión de la mujer del ministerio ordenado. Durante más de 2 años, el sacerdocio católico ha sido reservado exclusivamente a hombres. Las mujeres, aunque vitales en la vida de la Iglesia, han sido sistemáticamente excluidas de toda forma de ministerio ordenado, diaconado, presbiterado y episcopado. La razón oficial siempre fue la llamada voluntad divina manifestada en Cristo. Cristo eligió solo varones como apóstoles y según la tradición eso debía replicarse eternamente. Las mujeres podían servir, pero no presidir. Podían formar, pero no consagrar. Podían acompañar, pero no gobernar. Esa estructura no solo generó desigualdad en la praxis eclesial, sino que creó una visión profundamente arraigada, que lo sagrado estaba ligado a lo masculino. Sin embargo, el nuevo documento es tajante. Ninguna diferencia biológica, cultural o simbólica justifica la exclusión de las mujeres del acceso a los ministerios instituidos y ordenados. Y luego agrega una frase que ya ha hecho historia. El Espíritu Santo no distingue géneros cuando reparte carismas. A partir de hoy, queda completamente prohibido enseñar que las mujeres están excluidas del sacerdocio por voluntad divina. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Todos los seminarios del mundo deben aceptar mujeres candidatas al diaconado y presbiterado. Las diócesis que se nieguen a ordenar mujeres podrán ser intervenidas. Queda vetado predicar que la mujer no puede representar a Cristo sacramentalmente. Las homilías que perpetúen una imagen exclusivamente masculina de lo divino deberán ser reformuladas. Y si eso te parece fuerte, escucha esto. El Papa León XIV ha designado a una mujer cardenal. Sí, por primera vez en la historia. Una teóloga, la hermana María Cecilia de la Cruz, ha sido elevada al colegio cardenalicio con voz y voto en un futuro cónclave. Esto no tiene precedentes y, como era de esperarse, ya ha provocado amenazas de cisma por parte de sectores ultraconservadores.
especialmente en África y Europa Oriental. Pero el Vaticano ha respondido. Con una sola frase, el cuerpo de Cristo no puede estar mutilado. ¿Cómo se justificó este cambio? El documento Nova Lux Veritatis cita numerosas fuentes patrísticas y bíblicas reinterpretadas bajo una nueva hermenéutica. María Magdalena es reconocida como la primera anunciadora de la resurrección, por tanto, apóstol de los apóstoles. Se destaca que la exclusión de las mujeres no fue teológica, sino cultural, arraigada en estructuras patriarcales del siglo I. San Pablo es reinterpretado no como restrictivo, sino como afirmador del papel activo de mujeres en comunidades domésticas. Y lo más fuerte, se deroga el decreto de ordinatio sacerdotalis de Juan Pablo II, que afirmaba que el tema no debía ser debatido. El Papa León XIV dice, donde no se puede debatir no hay espíritu. La reacción. Miles de comunidades de mujeres consagradas en todo el mundo han recibido la noticia entre lágrimas. En países como Alemania, Canadá, Brasil y Filipinas ya se preparan las primeras ordenaciones de mujeres diáconos, pero también ha habido resistencia. Algunos obispos han amenazado con romper la comunión si se obliga a ordenar mujeres. El Papa, sin embargo, fue contundente en su homilía. El pecado original no fue la curiosidad de Eva, fue la arrogancia de Adán. Y con eso nos lleva a la siguiente. Enseñanza prohibida. Enseñanza 3. El pecado original como herencia biológica del mal. Desde tiempos de San Agustín, la Iglesia enseñó que todo ser humano nace manchado por el pecado original. Una culpa heredada, una especie de marca espiritual transmitida biológicamente desde Adán y Eva a toda la humanidad. Este concepto convertido en dogma justificó durante siglos la necesidad urgente del bautismo infantil. El niño no bautizado, según la antigua enseñanza, quedaba expuesto a la condenación o al menos a la limbo teológica. Pero el nuevo documento cambia radicalmente el enfoque. El pecado original no es una herencia biológica, sino una condición estructural del mundo herido por la libertad humana mal empleada. No es culpa, sino fragilidad. En otras palabras, ningún ser humano nace culpable. Nadie llega al mundo con deuda espiritual. El Papa llama a esta doctrina antigua una sombra sobre la inocencia y declara que queda prohibido enseñar que los bebés nacen manchados por el pecado. ¿Qué cambia con esta enseñanza? Ya no se podrá decir que el alma humana nace en enemistad con Dios. El bautismo deja de ser un lavado de culpa y pasa a ser un rito de entrada al misterio de la comunidad. Se elimina el concepto del limbo como lugar teológico. Para los no bautizados, las oraciones litúrgicas deberán ser actualizadas para eliminar frases como reconciliados desde el nacimiento o liberados del Estado. Queido. Este punto también afecta profundamente a la catequesis infantil, la pastoral familiar y la teología sacramental. Y claro, ha provocado una guerra doctrinal dentro de muchas diócesis, pero el Papa ha respondido con una frase que ya es viral. Dios no hace criaturas condenadas de fábrica. Cada nacimiento es una bendición, no una deuda. ¿Cómo se justifica esta nueva visión? Se retoman visiones más
orientales del pecado original, como las expresadas en la tradición ortodoxa. Fragilidad, no culpa. Se reinterpretan las palabras de San Pablo a los romanos como metáforas estructurales, no herencias genéticas. Se recupera la imagen del ser humano como imagen y semejanza, no como caído de entrada. Impacto emocional. Esta enseñanza ha traído un alivio emocional profundo para millones de padres que habían perdido hijos sin bautizar y que vivieron atormentados por la posibilidad de que sus almas estuvieran en un limbo eterno. Ahora sé que mi hijo está en los brazos de Dios, no en una incertidumbre teológica, dice Clara. Una madre argentina cuyo bebé murió a las 48 horas de nacer. Conclusión de parte 2. Las enseñanzas 2 y 3 han sacudido los fundamentos más profundos del pensamiento católico. El sacerdocio ya no es solo para hombres. El pecado original ya no condena desde la cuna. Mientras algunos gritan traición, otros sienten que por fin la Iglesia se está acercando más a la imagen del Jesús, que abrazó a las mujeres, defendió a los niños y nunca predicó el miedo como método. En la parte 3 revelaremos las enseñanzas 4 y 5 prohibidas por el Papa. Una de ellas tiene que ver con el uso del celibato como requisito sacerdotal y la otra con un dogma que cambiará tu forma de ver a los no católicos para siempre. Antes de cerrar, déjame un comentario aquí abajo. ¿Estás a favor de permitir mujeres sacerdotes? ¿Crees que el pecado original debe ser reformulado o eliminado? ¿Sientes alivio o preocupación con estos cambios? ¿Quiere leer tu opinión sin filtros? Y recuerda, la historia no se está escribiendo en libros, se está escribiendo ahora. Contigo. Enseñanza 4. El celibato sacerdotal como requisito absoluto. Desde hace siglos, la Iglesia Católica de rito latino ha impuesto el celibato como requisito obligatorio para ser sacerdote. No como opción, no como recomendación, sino como regla inviolable. Esta enseñanza se justificaba con varios argumentos. Cristo fue célibe. El sacerdote debe ser esposo de la Iglesia, no de una mujer. El celibato es una forma superior de entrega. Y aunque existen sacerdotes casados en ritos orientales católicos y en casos excepcionales como anglicanos convertidos, la enseñanza general se mantuvo para ser sacerdote en la Iglesia later. Hay que renunciar al matrimonio. Pero esa enseñanza ha sido ahora formalmente prohibida por el Papa León XIV, no puede seguir enseñándose que el celibato es esencial para el ministerio ordenado. El amor humano no contamina la vocación divina. El documento Nova Lux Veritatis establece que el celibato es un carisma personal, no una obligación estructural. ¿Qué cambia ahora? Las diócesis podrán ordenar hombres casados sin necesidad de dispensas excepcionales. Los seminaristas tendrán la libertad de discernir entre vida célibe o matrimonio. Los sacerdotes actualmente ordenados podrán solicitar permiso para casarse sin renunciar a su ministerio. Ha prohibido predicar que el matrimonio disminuye la santidad o eficacia de un sacerdote. El cambio no obliga a abolir el celibato, simplemente declara que no puede seguir siendo obligatorio. La reacción fue inmediata. Miles de sacerdotes mayores
especialmente en Europa y América Latina, han expresado alivio. Muchos sufrieron años de soledad, ocultando relaciones, viviendo en tensión entre vocación y afect. Un sacerdote español, entrevistado por los Observadores Romano, dijo: no se trata de abrir la puerta al pecado, sino de cerrar la puerta a la hipocresía. ¿Y por qué se hizo este cambio ahora? El Papa León XIV explicó que esta decisión no es solo pastoral, sino también evangélica. Pedro era casado, los apóstoles también. La Iglesia nació del amor, no de la abstinencia. El documento señala también el profundo daño que causó la represión emocional, tanto en la salud mental de sacerdotes como en escándalos de abusos. Y aunque muchos esperaban que este cambio viniera solo para resolver la crisis vocacional, el Papa fue claro: no se trata de números, se trata de libertad. El amor verdadero nunca ha sido un obstáculo para el reino. ¿Qué sectores se oponen? Varios cardenales, especialmente de Estados Unidos y Polonia, han criticado duramente la medida. Algunos consideran que debilita el testimonio de entrega radical. Otros han sugerido que se genera confusión entre el clero y los fieles. Sin embargo, la gran mayoría de las conferencias episcopales en América Latina, África y Asia han acogido el cambio con cautela, pero con apertura. El Papa dejó una advertencia final. Ninguna vocación nace de la prohibición. Toda vocación nace del amor. Enseñanza 5. La salvación solo para los católicos. Esta es una de las enseñanzas más polémicas y delicadas. Durante siglos, la Iglesia Católica sostuvo que fuera de ella no hay salvación. La famosa frase en latín extra ecclesiam salus, aunque interpretada de diferentes formas a lo largo del tiempo, para muchos católicos seguía vigente la idea de que los no católicos podrían salvarse si no sabían la verdad, pero si rechazaban conscientemente la Iglesia se condenaban. Esta enseñanza generó siglos de exclusivismo teológico, desprecio hacia otras religiones y una actitud de superioridad doctrinal. Pero el Papa León XIV ha puesto fin a esa visión. Dios no está limitado por nuestras fronteras sacramentales. Su gracia se derrama donde hay amor, justicia y verdad, aunque no haya doctrina. La enseñanza de que solo los católicos se salvan queda formalmente prohibida. ¿Qué dice ahora la Iglesia? Todas las religiones pueden ser caminos válidos de encuentro con Dios. Queda prohibido predicar que otras religiones son falsas o inferiores. Ya no se puede usar la conversión como condición de salvación. Se reconoce que la salvación es un misterio más amplio que la pertenencia institucional. El documento afirma: Cristo es el camino, pero no está ausente en los caminos de otros. Esto marca un giro radical respecto a siglos de teología, incluso supera lo que ya había sido insinuado por el Concilio Vaticano II. Ahora se establece como enseñanza oficial que un musulmán, un judío, un budista, un agnóstico que actúe con amor y verdad puede alcanzar la plenitud espiritual. La gracia de Dios no depende del bautismo ritual, sino de la apertura interior al bien. ¿Qué implicaciones tiene esto? El ecumenismo ya no es un gesto diplomático, es un deber moral. La conversión deja de ser un objetivo para volverse una invitación libre, nunca una
Condición. Las misiones cambian de enfoque, de imponer doctrina, a compartir experiencias. Un cardenal africano lo expresó así. No iremos más al mundo a cambiar su religión. Iremos a reconocer cómo ya actúa el espíritu en ellos. Reacción mundial. La comunidad judía internacional ha celebrado el gesto. Líderes musulmanes en Indonesia, Egipto y Marruecos han emitido comunicados de apoyo. Incluso algunos ateos prominentes han declarado que por primera vez sienten que la Iglesia los mira sin desprecio. Pero también hay resistencia. Una facción conservadora ha denunciado que esta nueva doctrina traiciona la misión evangelizadora. Incluso han pedido un nuevo concilio para frenar esta herejía. El Papa respondió: la misión no es conquista. Es hospitalidad. El que convierte por miedo no ha entendido el Evangelio. Cierre de parte 3. Estas dos enseñanzas prohibidas hoy por la autoridad más alta de la Iglesia representan una apertura sin precedentes. El amor no está reñido con el ministerio y la verdad no está limitada a una sola religión. ¿Estás preparado para una iglesia donde el ¿Sacerdote puede tener familia? para una fe que ya no se cree la única puerta a la verdad? La historia sigue escribiéndose. Y en la parte 4t voy a revelar las enseñanzas 6 y 7 que acaban de ser eliminadas. Una de ellas prohíbe el uso del purgatorio como lugar de castigo y la otra cambia completamente la forma en que entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que viene es sencillamente explosivo. Déjame un comentario abajo. ¿Crees que un sacerdote casado puede servir igual o ¿Mejor? te parece justo que otras religiones también se reconozcan como ¿Válidas en el camino a Dios? ¿Quiere leerte, porque este no es un documento frío, es una revolución viva y tú formas parte de ella? Lo que te voy a contar ahora ha dejado atónitos no solo a fieles, sino a teólogos, obispos y seminarios completos. Porque por primera vez en siglos, el Papa ha prohibido que se enseñen dos pilares del catolicismo tradicional, que el purgatorio es un lugar de castigo y que la muerte de Cristo fue un sacrificio para calmar la ira de Dios. Con estas dos nuevas reformas, la Iglesia entra en un territorio que parecía intocable, la visión del más allá y el mismo significado de la cruz. Enseñanza 6. El purgatorio como lugar de castigo temporal. Por generaciones enteras, millones de católicos crecieron con esta idea? Si mueres en gracia, pero con pecados veniales, sin confesar o sin haber hecho suficiente penitencia, irás al purgatorio. Y el purgatorio era presentado como un lugar de sufrimiento. Una especie de antesala del infierno. Donde las almas sufrían, lloraban y esperaban, mientras sus seres queridos ofrecían misas y oraciones para liberarlas. Imágenes oscuras, llamas, lamentos y hasta castigos físicos fueron usados por siglos para describir este estado temporal. Pero eso se terminó. Papa León XIV, a través del nuevo documento doctrinal Amor, ha prohibido enseñar que el purgatorio es un lugar de castigo. ¿Qué dice ahora la Iglesia? El purgatorio ya no se entiende como lugar de sufrimiento, sino de sanación. ¿Qué era? Prohibido predicar que las almas sufren penas de fuego después de la muerte.
C. Reconoce que la transición al amor pleno de Dios no ocurre con dolor, sino con transformación. Ya no se puede presentar a Dios como un juez que retiene la entrada al cielo por castigos pendientes. El documento dice, el amor no necesita castigar para purificar. La luz no quema, ilumina. ¿Qué significa esto? Que el purgatorio ya no será más una especie de cárcel cósmica, será comprendido como un proceso de integración del alma en el amor total de Dios, donde todo lo que en vida fue fragmentado, herido o confundido, se aclara con misericordia, no con tortura. Un cardenal de Brasil expresó con emoción, ya no tengo que predicar el miedo después de la muerte, solo el paso definitivo al amor. ¿Qué pasará con las misas por las almas del purgatorio? No. Desaparecen, pero ya no serán entendidas como pagos o intercambios de mérito, sino como expresiones de comunión espiritual y amor incondicional. Ya no hay tiempos de purga, hay procesos de iluminación. Una frase del Papa ha quedado grabada. El purgatorio no es una prisión, es el abrazo que aún no habíamos entendido. Enseñanza 7. La cruz como castigo sustitutivo. Esta puede ser la más controvertida de todas. Durante siglos, muchas corrientes dentro del cristianismo, incluyendo parte del catolicismo, enseñaron que Jesús murió para pagar una deuda, para satisfacer la justicia divina, para calmar la ira de Dios por nuestros pecados. A esta doctrina se le llamó teoría de la expiación sustitutiva. Y aunque no fue oficializada como dogma, fue ampliamente enseñada en homilías, catequesis y hasta representaciones teatrales y películas. Imágenes de un Dios airado que exige sangre para perdonar, de un Padre que no puede perdonar hasta que alguien inocente muera por los culpables. Pero eso acaba de cambiar radicalmente. ¿Qué ha dicho el Papa? Dios no necesita sangre para amar. No sacrificó a su Hijo, entregó a su Hijo. Jesús no fue una víctima, fue un revelador. La enseñanza de que la cruz fue un castigo sustituto queda prohibida. Desde ahora, la Iglesia enseña oficialmente que la cruz fue la máxima expresión del amor de Dios, no una transacción judicial. Jesús no murió para apaciguar a Dios, sino para revelar que el amor llega hasta él extremo. Dios no se reconcilió con la humanidad a través del dolor, sino a través de la entrega. Queda prohibido enseñar que Dios Padre castigó a su Hijo. ¿Y qué pasa con frases como murió por nuestros pecados? Se reinterpretan no como pago literal, sino como solidaridad radical. Cristo no cargó con tus pecados para que Dios no te castigara. Cristo los abrazó para que supieras que Dios nunca te abandona, incluso en el pecado, en el dolor, en la injusticia. El documento explica, el Evangelio no es un drama judicial, es una historia de amor total. La cruz no es la furia de Dios. Es la fidelidad de Dios. Reacciones inmediatas. Muchos teólogos celebraron esta clarificación como una corrección necesaria de siglos de imágenes tóxicas de Dios. La famosa teóloga mexicana Irene Camacho escribió, finalmente, dejamos atrás la idea de un Dios sediento de venganza y volvemos a Jesús, que dijo, el que me ve al Padre. Pero también hubo confusión y crítica. Sectores conservadores, especialmente en
Seminarios de Estados Unidos y partes de Europa Oriental acusaron al Papa de vaciar el poder de la cruz. Algunos incluso lo compararon con herejías antiguas como el arrianismo o el pelagianismo. ¿Y cómo respondió el Papa? De forma directa durante una audiencia. En San Pedro, el misterio de la cruz no es que alguien muriera en lugar tuyo, es que el amor se dejó matar para que tú nunca más creas que estás solo. ¿Qué? ¿Cambia en la liturgia? Homilías deberán abandonar el lenguaje de ira divina. Las catequesis infantiles y juveniles deberán centrarse en la entrega libre de Jesús, no en el castigo. Las representaciones visuales de un Dios violento serán desaconsejadas. Implicaciones espirituales. Este cambio transforma la espiritualidad del católico moderno. Ya no rezas para evitar castigos. Ya no crees que debes pagar con penitencia lo que Cristo pagó con sangre. Ya no te acercas al Padre con miedo, sino con confianza. Cierre de parte 4. Dos enseñanzas que moldearon siglos de culpa, miedo y doctrina han sido oficialmente abandonadas por la Iglesia. Ya no hay lugar para un purgatorio de fuego, ni para un Dios que exige sacrificios humanos. El Papa no está suavizando el mensaje, está regresando al corazón original del Evangelio. Y lo que viene en la parte 5 va incluso más lejos. La enseñanza número 8 prohíbe usarla figura de Satanás como enemigo literal de Dios en la catequesis. Y la número 9 reinterpreta el significado de la segunda venida de Cristo como algo profundamente espiritual y no necesariamente físico. Lo que estamos viviendo no es una simple reforma, es una reescritura del alma católica. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de un purgatorio sin ¿Castigos? y de un Dios que no necesita sacrificios para perdonar? Tu voz ¿importa? Porque esta historia no está terminada. La estás escribiendo tú también. Sí. Llegaste hasta aquí, y ya sabes que lo que estamos viviendo no es un simple cambio de tono. Estamos ante una transformación teológica y espiritual que reescribe conceptos que parecían intocables. Y lo que te voy a revelar ahora con las enseñanzas y 9 tiene el potencial de provocar el mayor debate de todos. ¿Por qué? Porque cuestiona dos de los símbolos más poderosos en la conciencia católica. Papel del como enemigo de Dios y la segunda venida de Cristo como evento apocalíptico literal. Prepárate porque lo que estás a punto de leer va a desafiar lo que pensabas que sabías. Enseñanza 8. Satanás como enemigo literal de Dios por siglos. El catolicismo, como otras formas del cristianismo, ha sostenido esta idea. Satanás es un ser espiritual real, con voluntad propia, poder de acción y enemigo declarado de Dios y de la humanidad. Se le ha representado como ángel caído, como tentador en el desierto, como dragón del Apocalipsis, incluso como causa directa de enfermedades, guerras, posesiones y toda clase de males. Pero eso ha llegado a su fin. El Papa León XIV ha prohibido enseñar a Satanás como una entidad espiritual que actúa contra Dios de forma autónoma y personal. ¿Qué significa esto? A partir del nuevo decreto doctrinal, Ad Veritatum Redimus, la Iglesia enseña oficialmente, Satanás no es un ser literal enfrentado a Dios.
No existe dualismo cósmico. Dios no tiene enemigos. El mal no es una fuerza personificada, sino una condición existencial del corazón humano, desconectado del amor. Satanás será presentado como símbolo, no como figura literal. ¿Por qué este cambio? Según el documento, durante siglos la figura de Satanás ha sido usada más para infundir miedo que para educar en libertad. Su personificación ha fomentado visiones mágicas del mal en lugar de llamadas al discernimiento ético. En otras palabras, Satanás ha sido usado para explicar el mal sin asumir responsabilidad humana. Ha sido la excusa fácil. No fui yo, fue. Él no lo hice por maldad, sino por tentación demoníaca. Él me obligó. Estas frases ahora son teológicamente inaceptables. ¿Cómo debe enseñarse ahora? En catequesis y homilías, Satanás será tratado como metáfora de la oscuridad interior. Pecado como fruto de decisiones humanas, no de entidades externas. El mal como desequilibrio entre ego, miedo y amor no integrado. El documento es claro. El ser humano no está atrapado entre dos fuerzas sobrenaturales. Está llamado a despertar su conciencia y asumir su libertad. ¿Y qué pasa con exorcismos? Sí, se seguirán realizando. Pero desde una perspectiva psicológica y espiritual, no como expulsión de demonios literales. Se ha pedido a todos los obispos del mundo que revisen los manuales de exorcismo para eliminar el lenguaje mágico o violento y sustituirlo por lenguaje de restauración psicoespiritual. Reacciones inmediatas. Las más intensas vinieron de sectores ultraconservadores que acusaron al Papa de abolir el infierno y negar la existencia del demonio. Un grupo de sacerdotes en Filipinas incluso interrumpió una misa para leer un comunicado de protesta. Pero la respuesta oficial del Vaticano fue firme. Dios es absoluto. Si el amor es infinito, no puede tener enemigos. No es enemigo de Dios, es la sombra del miedo humano. ¿Qué dice él? ¿Papa? En una entrevista exclusiva con la Radio Vaticana, León XIV declaró, es hora de dejar de educar con miedo. La fe no necesita demonios para florecer. Necesita amor, verdad y responsabilidad. Enseñanza 9. La segunda venida de Cristo como evento literal. Si hay un concepto que ha alimentado siglos de expectativa, temor y fantasía teológica, es la segunda venida de Cristo. Apocalipsis, juicios finales, trompetas. Resurrección de los muertos, cielos nuevos y tierra nueva. Todo ello interpretado en muchos sectores de manera literal, con miles de predicadores anunciando fechas, especulando escenarios y señalando signos en guerras, pandemias y terremotos. Pero a partir de hoy eso también cambia. ¿Qué enseña ahora la Iglesia? La segunda venida de Cristo no será un evento físico literal en el tiempo. Queda prohibido enseñar que Jesús volverá a la tierra en carne para establecer un reino visible. La parusía debe entenderse como una experiencia espiritual universal, no como un suceso geopolítico o cósmico. ¿Cómo se llegó a esta decisión? El documento doctrinal Christus in Nobis establece que Jesús no prometió volver como un rey político o juez apocalíptico, sino como presencia
viva en cada conciencia despierta. La parusía, según el nuevo magisterio, no es un regreso, sino una revelación. Reino no está por venir en el cielo o la tierra. Está naciendo dentro del ser humano que ama, que perdona, que construye justicia y ¿qué pasa con él? ¿Credo? Se revisará la frase y de nuevo. Vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos para que refleje este nuevo entendimiento. Una de las propuestas litúrgicas dirá, y su gloria vive ya en quienes aman, en quienes se entregan, en quienes construyen la paz. ¿Qué cambiará? ¿En la predicación? Se acabaron las homilías que anuncian guerras como señales del fin. No se aceptarán más cálculos sobre el día del juicio. No se predicará que Jesús vendrá a castigar a los malvados. Reacción global. Curiosamente, esta reforma no ha sido tan resistida como otras. Muchos fieles y sacerdotes la han recibido con alivio, diciendo, siempre sentí que Jesús no necesitaba volver. Sentí que nunca se fue. Ahora entiendo que el reino no vendrá con fuego, sino con compasión. Una nueva espiritualidad del tiempo. Documento cierra con estas palabras. Cristo no viene desde fuera, se revela desde dentro. La segunda venida es la primera apertura del corazón. Conclusión. De parte 5. Dos enseñanzas más han sido removidas del corazón doctrinal de la Iglesia. Ya no enseñaremos a Satanás como un ser real que lucha contra Dios. Ya no esperaremos a Cristo como un juez que regresará del cielo para castigar o premiar. Ambas ideas, en palabras del Papa, pertenecen al imaginario del miedo, no a la verdad del Evangelio. La Iglesia, por primera vez deja atrás la pedagogía del fin del mundo y abraza la pedagogía del presente eterno. En la parte 6 llegamos a la última enseñanza prohibida, la más sensible, la más discutida. La doctrina de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Prepárate, porque esta puede ser la que más ecos provoque en creyentes y no creyentes. Déjame tu comentario. ¿Qué piensas de un simbólico y no literal? ¿Qué significa para ti que Cristo no vendrá porque ya habita en ti? Tu opinión vale, porque esto apenas comienza. Esto es más que un cambio doctrinal, es un cambio de paradigma. Porque si lo anterior fue fuerte el fin del infierno literal, del juicio final, del clero vitalicio, lo que te voy a contar ahora reordena la estructura misma de lo que significa ser Iglesia. La última enseñanza prohibida por él. Papa León XIV no solo cuestiona siglos de teología, cuestiona el centro mismo de la identidad católica. Prepárate. Porque esta vez no hablamos solo de creencias, hablamos de inclusión, de identidad y de salvación. Enseñanza 10. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Durante siglos, la doctrina Extra Ecclesiam Salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación, ha sido uno de los pilares más debatidos y también más temidos dentro del catolicismo, usada históricamente para justificar la exclusividad de la fe católica, el rechazo a otras religiones, la urgencia de la conversión y, en muchos casos, la condenación de millones de personas que jamás conocieron el cristianismo. Ahora esa enseñanza ha sido oficialmente abolida. El nuevo Decreto Unus Deus Multae Viae. Documento doctrinal firmado por el Papa León XIV y la Congregación para la Doctrina de la Fe comienza con una frase
que ya es historia. Dios no pertenece a ninguna religión. La Iglesia pertenece a Dios, no al revés. Y continúa. Proclamamos con autoridad apostólica que ningún ser humano será condenado por razones de credo, origen o cultura religiosa. El misterio de la salvación no está encerrado en los límites visibles de la Iglesia, sino que fluye como gracia infinita a través de todos los caminos del amor, la justicia y la compasión, que se prohíbe enseñar a partir de ahora, a partir de esta declaración, queda prohibido enseñar que solo los católicos pueden alcanzar la salvación, presentar la conversión al catolicismo como requisito para agradar a Dios, describir otras religiones como caminos incompletos, falsos o desviados. Afirmar que fuera de los sacramentos no hay acceso a la gracia. Entonces, ya no importa la fe católica, sí importa, pero no como única vía de acceso a Dios, sino como una de las múltiples expresiones del misterio divino. El Papa lo expresó así en su discurso ante el Consejo Interreligioso Global. La Iglesia ya no es una aduana de salvación, es un puente entre tradiciones, no una muralla contra ellas. Una frase eliminada del Catecismo. Se elimina de forma oficial la idea de que la Iglesia es necesaria para la salvación, será reemplazada por la comunión con Dios no se limita a una estructura religiosa, sino al ejercicio consciente del amor, la verdad y la justicia. Esto no borra la misión evangelizadora, sino que la transforma. Ya no se trata de convertir al otro, se trata de reconocer la presencia de Dios en el otro, incluso si no lo nombra como tú. ¿Qué dice el nuevo documento sobre otras religiones? En un apartado extenso, Unus Deus Multa afirma que las religiones del mundo no son errores tolerados, sino manifestaciones legítimas de la búsqueda divina. Las prácticas espirituales budistas, hindúes, musulmanas, judías, indígenas y otras pueden ser vehículos auténticos de gracia. El Espíritu Santo actúa donde hay compasión, aunque no se pronuncie su nombre. ¿Qué pasa con el bautismo? Bautismo sigue siendo sacramento central dentro del catolicismo, pero ya no se considerará necesario para evitar la condenación eterna, sino como un acto libre de incorporación a la comunidad eclesial. Se acabó la lógica de bautiza o se pierde. ¿Qué pasará con él? ¿Proselitismo? Queda prohibido. Sí, lo leíste bien. El Papa ha prohibido oficialmente el proselitismo religioso como práctica eclesial. En palabras suyas, la fe no se impone, se propone y nunca como superioridad, sino como testimonio. Se invita a todos los sacerdotes, catequistas y fieles a dar testimonio con su vida, no con argumentos o amenazas de condenación. Los misioneros seguirán existiendo, pero con nueva misión. No irán a convertir pueblos, sino a servir, escuchar y aprender de ellos. Evangelio se compartirá en diálogo, no como verdad exclusiva, sino como experiencia de transformación personal. Impacto inmediato, apoyo. Líderes musulmanes, judíos y budistas han elogiado públicamente esta reforma como un gesto de madurez espiritual. Organizaciones interreligiosas han llamado a esto el comienzo de una nueva era del cristianismo reconciliador. Críticas
Sectores conservadores acusan al Papa de traicionar la misión salvífica de Cristo. Un cardenal retirado incluso declaró: estamos presenciando el final del catolicismo apostólico. La respuesta del Vaticano fue simple. El catolicismo no termina, se purifica, se libera del miedo y regresa al Evangelio. Dios es amor. ¿Qué dice el Papa? ¿Directamente? En una homilía histórica. Desde Asís, cuna del diálogo interreligioso, León XIV dijo: Dios no se contradice. Si es amor, lo es para todos. No juega a esconderse entre etiquetas y no necesita que lo defiendan con orgullo doctrinal, sino con humildad vivida. Conclusión de parte 6. Cierre de una era y el comienzo de otra. Con esta 10ª enseñanza prohibida se termina oficialmente el modelo exclusivista de la Iglesia Católica. Se ha roto la idea de que la salvación es un privilegio reservado y nace una nueva teología, la de la comunión universal. Ya no hay dentro o fuera, solo hay camino, verdad y vida donde haya amor. Resumen de las 10 enseñanzas prohibidas por el Papa León XIV. La superioridad jerárquica del clero, el celibato obligatorio como requisito universal, la exclusión total de las mujeres del sacerdocio, la condena absoluta de la homosexualidad, la infalibilidad papal entendida como autoridad incuestionable, el infierno como lugar físico de castigo eterno, el purgatorio como doctrina literal, Satanás como entidad real enfrentada a Dios, la segunda venida como evento literal futuro, la exclusividad salvadora del catolicismo. Y ahora que la Iglesia ha cambiado más en 3 meses que en los últimos 300 años y el mundo entero lo está mirando. La pregunta es: ¿tú estás listo para esta nueva Iglesia? Déjame tu comentario. ¿Qué piensas de que ya no se enseñe que solo el catolicismo salva? ¿Te parece liberador o preocupante? ¿Crees que esto fortalecerá la fe o la confundirá? Gracias por acompañarme en esta serie. Si quieres que analicemos juntos el nuevo documento, Unus Deus Multae Viae, línea por línea, dímelo aquí abajo. Lo que viene apenas comienza. Gracias por ver este vídeo.